Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub. Estamos empezando una nueva transmisión de nuestro ciclo Sintonizando, un ciclo de charlas para músicos que empezamos hace ya un tiempito con nuestro querido equipo de Sintonía, enfoque integral del intérprete de música que tenemos en Buenos Aires y también en España, ya desde hace varios años. Mientras estoy hablando, estoy tratando de hacer entrar a mis queridos compañeros, a ver si nuestro Instagram nos ayuda. El tema que vamos a hablar hoy, que tiene que ver sobre todo con lo bueno, vamos a ver si Instagram nos permite, ¿sí? Hola Sandra, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ah, bueno Sandra, finalmente lo hemos conseguido. ¿Cómo estás? Muy bien, Mauricio. Contenta de haberlo logrado. Lo hemos logrado. ¿Vos me ves bien a mí? Yo no te Sí. veo. Yo te veo bien. Bueno, perfecto, perfecto, entonces se alcanza. Bueno, estaba contando mientras otros compañeros del equipo que hoy vamos a hacer la segunda parte de la charla que tiene que ver con la interpretación emocional, que es una escuela interpretativa. Empezamos esta charla o este tema hace un par de semanas y hoy vamos a dar una vueltita más. Hola, Caro, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo andan? Lo logramos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Te vas a tener que subir un poquito la cámara, ¿eh? Así te vemos ¿Sí? mejor. Ah, bueno. Sí, se puede subir, pero bueno. Bueno, genial, parece que hoy Don Instagram, pero bueno, no cantemos victoria todavía. Y está también Agustín, vamos a ver si lo sumamos a Agustín, ya estamos. Como ya saben, los amigos que nos escuchan y que nos siguen y que nos mandan mensajes, en Sintonía tenemos un equipo de 6 docentes especializados en, bueno, antes sí, en medio escénico, en cómo hacer para sentirnos mejor en el escenario, en todas estas cuestiones que nos gusta dar vuelta. Tres son de Argentina, dos tenemos hoy aquí con nosotros, Caro Dillament y Sandra Antonucci. María Viche Gambandé también nos acompaña desde Argentina, es parte del equipo. Y en España está Agustín Martínez Cedrón, a quien ahora voy a saludar, Vicente Alcaide Rodán y Elisa Timirao Ferreiro. Un equipo que viene trabajando juntos hace ya bastante tiempo. ¿Cómo estás, Agustín, de Madrid? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, pues aquí ya son las 8 de la tarde en España, Ah, aquí en Madrid, y bueno, se nos está acabando el fin de semana. Acabamos de empezarlo, pero ya a las 8 de la tarde ya se nos acaba. Ya mismo es lunes. claro. No, Ya pero bien, bien. están pensando. Bueno, muy bien, muy bien, muy Muy bien. contento y que Bueno, esté Sandra aquí. sí, que esté Sandra, que esté Caro, que creo, Caro, que es la primera vez que estás acá en las charlas, Ah, ¿no? también, Sí, es verdad. sí, la Muy primera bien. vez, por suerte, Bueno, pudimos muy bien, coincidir. muy bien. Parece, sí, estaba comentando, es la segunda charla que le dedicamos a este tema. El título es Interpretación emocional, una escuela interpretativa. Y siempre a mí me gusta pensar esto de las escuelas interpretativas que en realidad no hay, digo, o cuando uno se pone a pensar qué escuelas interpretativas hay, bueno, en general no le cuesta encontrar escuelas técnicas, pero sí le cuesta encontrar escuelas interpretativas, ¿no? Entonces, interpretación emocional es una escuela interpretativa, como tal tiene determinados objetivos, tiene determinados parámetros, tiene determinados determinadas cuestiones a atender y sobre todo tiene un método para poder ayudar al músico a primero conectarse con las emociones y después expresar estas emociones en forma de sonido. Pero bueno, si les parece vamos a empezar, nos han mandado algunas preguntas, tenemos algunas cosas que habíamos pensado contar, así que quien quiere tome la lanza y ahí vamos dando alguna vueltita más. Bueno, yo tengo unas cuantas Dale. son alumnos que están estudiando con interpretación emocional. Entonces me pareció interesante pedirles a ellos, ¿no? Ujú. Que puedan abrir preguntas. Tengo varias, pero bueno, puedo empezar por Vanessa, que es fagotista de Córdoba. Ok. Y ella pregunta lo siguiente: ¿cómo mantener la conexión emocional durante toda la obra una vez que uno esto lo estudió en la casa, ¿no? Se refiere al análisis emocional, ¿no? O sea, ella Ujú. plantea, analizo la obra emocionalmente, la puedo estudiar por partes, pero ¿cómo hago luego para poder mantener durante toda la obra la conexión? Bueno, a ver, primero vamos a contar un poquito en qué consiste el estudio emocional de una partitura, ¿no? Digo, de un fragmento o finalmente de un movimiento o de una obra completa.
nosotros acá en Sintonía decimos que la interpretación emocional se estudia, o sea, la conexión emocional se estudia de la misma manera que se estudia la armonía, se estudia la técnica, se estudia la forma, o sea, se estudia de una manera sistemática, ¿no? Entonces, el estudio consiste en 3 grandes pasos que tienen un montón de vericuetos, pero que podríamos resumir en, primero, nombrar la emoción o las emociones que una obra tiene, después, en mismos, y finalmente expresarlas a través del sonido, ¿no? Para lo cual hay que hacer, a diferencia de lo que uno se imagina, hay que hacer una cantidad de análisis de la obra, ¿no? O sea, analizar a la obra desde distintos tipos de puntos de vista, o sea, analizar la obra desde distintos lugares para poder finalmente conectar, ¿no? No sé quién tiene un perro ahí dando vueltas, no sé si Caro, Agustín o Sandra tiene un perro dando vueltas. Si se puede puntear, mejor. Entonces, digo, a medida que uno va trabajando emocionalmente con la obra, bueno, uno va pudiendo cada vez mantener más tiempo el contacto emocional con la obra que está tocando. Es lo mismo que el estudio técnico, ¿no? Uno cuando empieza a estudiar una obra desde la perspectiva de técnico, se cansó. Después de un ratito se cansó y ya necesita como descansar. Y esto es como ir al gimnasio, uno va aumentando el tiempo. Lo mismo pasa con una obra. Uno empieza por un fragmento corto, después lo va aumentando, después hace medio movimiento, después hace un movimiento, finalmente consigue estar 1 hora y media conectado o básicamente conectado con el repertorio que está tocando, ¿no es cierto, Caro? Ahí lo silencié. Claro, justamente la propuesta de esta escuela interpretativa es como muy novedosa desde ese lugar, porque siempre estamos acostumbrados a tocar desde lo técnico y nunca Exactamente. estudiamos lo que significa la conexión. Eso es como muy nuevo. En general se lo relaciona, cuando uno empieza a explicar, viene a la cabeza por ahí el trabajo que hace un actor, ¿no? Uno tiene Exactamente. que armar un personaje y decimos esto, no existe. Yo pongo mucho el ejemplo de Joaquin Phoenix, ¿no? En el Joker, o más bien pongo el ejemplo del personaje del Joker, que se lo ha representado mucho en el cine. ¿Y Ujú. cómo tiene que ser el Joker? Y no tiene que ser de una manera, tiene que ver con justamente lo que van planteando cada actor y el director, eventualmente, ¿no? Que dirige esa película, y van armando y así van haciendo el personaje. No hay una manera que tiene que ser el Joker. No hay una manera, tal cual lo decís, por supuesto, porque justamente lo que vemos es que cada intérprete tiene. Tampoco podemos pensar que cualquier manera es igual de válida. Tomo este ejemplo que vos traes del Joker, ¿no? El Joker uno podría, bueno, de hecho tenemos varios actores que han hecho el Joker en distintas películas y lo han hecho diferente, sin embargo, no sé, ninguno se vistió de novia, o ninguno, digo, ninguna manera es la única, pero no todas las maneras son iguales de válidas. Y por eso acá nosotros analizamos mucho la obra. O sea, ¿qué me quiere decir Beethoven con esta obra, con este fragmento? O sea, entender lo que es la obra, profundizar en la obra, me permite encontrar una posibilidad en la obra y no que lo que yo propongo valga independientemente de lo que la obra dice. A esto nosotros lo llamamos vincularnos con la obra, si no, bueno, es como esos actores, también los conocemos, que siempre son la misma persona independientemente de los papeles que estén representando, ¿no? Y una cosita más, y abro el juego para quien quiera de nosotros, es como vos decís, Caro, con el actor y el personaje, con la aclaración de que las emociones que nosotros vamos a volcar en la obra, a muchas veces los actores, son emociones propias. Digo, yo voy a contar, voy a tomar de la obra, a partir de los análisis y de mi comprensión, voy a empezar a pensar qué emociones la obra me quiere provocar, pero después las voy a pasar por mí. O sea, voy a contar mis propias emociones. No puedo contar la del compositor porque no lo soy. Voy a contar mis propias emociones. Lo cual profundiza muchísimo la experiencia musical. O sea, la música es una experiencia y cuando nosotros contamos nuestras propias emociones a través de la música, se gana en experiencia musical, lo cual profundiza el disfrute en el momento de tocar. Yo tengo una pregunta que me hacía una alumna estos días,
Ujú. referido a las dinámicas. O sea, ella toma interpretación, ya toca hace un tiempo, y toma la interpretación como la dinámica que escribió el compositor. ¿Cómo, cómo explicar que hay algo más que un creyendo, un diminuendo? Tal cual, tal cual. Está buenísima la pregunta, Sandra. Primero que si ya la alumna está pensando en dinámicas, está bastante bien, porque uno diría, vemos todo el tiempo músicos que ni siquiera casi piensan en dinámicas, solo piensan en no equivocarse, ¿no? Pero bueno, digo, ya es una buena propuesta pensar en creyendo, disminuyendo, forte, articulaciones, legato, staccato, bueno, ya hay varios elementos ahí para pensar, pero yo diría que la dinámica también me está expresando otra cosa. Digo, la última etapa o la última instancia en la que podemos pensar la música es la emoción. No es lo mismo pensar en un piano o en un forte que pensar en que pensar en la tristeza piano, ira forte, o que pensar en la tristeza forte. Digo, si a la dinámica, o si cuando llego a pensar en la dinámica, yo puedo ir un paso más y empezar a pensar en por qué este compositor puso esta dinámica y no otra, o esta articulación y no otra, por qué el compositor acá puso una articulación o una dinámica, qué emoción o qué quería expresar, bueno, ahí estamos entrando todavía en una zona más profunda del discurso y del entramado musical de la obra, y consecuentemente de nosotros mismos como intérpretes. Ok. Siempre me parece como, siempre que vos recalcás esto, ¿no? De justificar, porque atrás de cada emoción, de cada discurso hay una justificación para una emoción, porque si no parecería que es lo que me surge en el momento sentir. Exactamente. Sí, la justificación, digo, para justificar necesito conocer la obra. O sea, para justificar necesito analizar. ¿Por qué el punto culminante es acá y no allá? ¿Por qué siento que esto es enojo y, no sé, alegría? Digo, para justificar necesito analizar. Y ahí uno empieza a entender que las emociones, digo, la música no es una ciencia, pero las emociones están justificadas desde algunos parámetros. Por ejemplo, digo, siempre voy al ejemplo que es el más fácil, ¿no? En general, la ira aparece en forte. En general, la ira aparece en staccato. En general, la tristeza aparece en mezzopiano o en piano. En general, la tristeza desesperada aparece en mezzoforte o en forte. En general, la alegría aparece en modo mayor. Digo, en general, no estoy diciendo que sea 2 más 2 4, no es que siempre sea así, pero el en general me permite, justamente me permite no poner algo mío que no esté en la obra, porque si yo cuando hay un modo menor y alegría eufórica, y es muy probablemente esto lo esté poniendo yo y no tenga que ver con la profundidad de la obra. Claro, hay una cosa, estos días he estado haciendo, no sé si se me oye. Se te escucha ¿Sí? perfecto, Agustín. Sí. Genial. He estado haciendo estos días unos cursos sobre la UNED, que es la Universidad a Distancia, sobre psicología y música. Y hubo una frase que me gustó, era muy cortita, y me gustó hablando sobre el tema de la obra, ¿no? Y decía que la partitura realmente es un punto de partida. Exactamente. Y es cortito, conciso y muy profundo. O sea, ves que la Exactamente. partitura no es tocar, es un punto de Exactamente. partida para el cual empezar a desarrollar algo que muchas veces es que ni nos planteamos, ni nos educan, ni Exactamente. nada sobre ello, ¿no? Es toca, tienes que tocar esto, independientemente de que es de tal curso, esta obra es de sexto, de quinto, de primero, de superior, de lo que sea. Y es muy interesante porque me llegó un comentario de la última charla de una chica que se llama Raquel, de aquí desde Madrid, donde me indicaba una reflexión, un comentario, ¿no? Me dice, soy músico profesional y nunca me han hablado en mis estudios de carrera de emociones conforme lo planteáis. Siempre hay que Sí. tocar de esta forma los conciertos de violín para entrar en la orquesta y los solos de orquesta. Me estoy dando cuenta Bueno, que nos enseña de una forma de tocar
Si no, no es correcta y no va a entrar. Me quedé pensando mucho al ver el vídeo de la otra charla que diste y me sentí algo mal. Y es músico profesional en una orquesta. Bueno, yo creo que si estamos pensando ya en esto, si nuestra amiga Raquel está pensando en esto, yo creo que está bueno sentirse bien porque ya pensar en esto me moviliza un montón de cosas y sobre todo si doy clases me hace empezar a pensar de otra manera en las clases que le doy a mis alumnos, ¿no? Pero vuelvo a lo primero que decías, Agustín, que me parece muy importante, ¿no? La partitura ¿cómo fue la frase? Que la dijiste que estaba justo, es el punto de partida, ¿no? La partitura es el punto de La partida. partitura es un punto de partida. Claro, es como el libreto que recibe el actor. El actor recibe un libreto, recibe una obra que escribió otro, y ahí tiene una letra. Ahora, y por supuesto la letra tiene un contenido, por supuesto que sí, no es lo mismo que me den la guía, si sigue existiendo, a que me den, no sé, Rayuela de Cortázar. Por supuesto que tiene un contenido. Ahora, cuando yo voy a interpretar un libreto, yo voy a tener que ponerle lo propio. Lo propio va a tener que estar en consonancia con lo que sucede en el libreto, en la partitura, pero justamente a partir de ahí voy a poder yo poner lo mío, para lo cual tengo que entrar a otra profundidad. ¿Qué me quiere decir el compositor con esta partitura? ¿Qué quiere expresar? ¿Por qué puso esta palabra y no esta? ¿Por qué este personaje dice esto en la página 20? ¿Cómo se fue generando antes esta página 20? O sea, hay un montón de cosas que nos perdemos de las obras solo por pensar en afinar o solo por pensar en no equivocarme. Es que cuando pienso solamente en las notas o en no equivocarme o en no desafinar, cuando pienso en lo más superficial, finalmente me pierdo la obra. La obra no está ahí, solamente están las notas. Y esta diferencia entre nota y música, ¿no? Que es algo que en general muchas veces pensamos que es lo mismo, esta diferencia entre nota y música, cuando no la tenemos clara, nos hace que seamos simplemente tocadores de notas, sin errores en el mejor de los casos, pero nunca realmente músicos en el sentido profundo del término. Yo me quedé pensando en algo que ahí Agustín decías de esta chica que escribió. Cuando en general se escucha la propuesta desde este lugar de la interpretación emocional, también estaría bueno ver que no sucede esto de la exigencia o esto de pensar, uy, lo estoy haciendo todo mal, uy, todo lo que iba haciendo no sirve, uy, estoy equivocada en todo, porque en general un poco Claro. pasa eso, ¿no? Es tan diferente la Sí, propuesta claro. que en general sucede, Sí, por ejemplo, en conservatorios, etcétera, que dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como una bomba. Tal cual, sí, tal sobre cual. todo, Sí, Agustín, yo, claro. fíjate, yo hago más la lectura de esa parte, ¿no? De que si me presento a una orquesta y tengo que tocar, no sé, Sherezade con el violín. ¿Cómo lo toco? ¿Le pongo mi impronta? No le pongo mi impronta. Tengo que tocarlo como viene en el foro de Spiel de que tienes que tocarlo de esta forma. Eh, yo creo que iba sobre todo más por esa línea. El concierto de Mozart, cuando le tengo que poner algo mío, no le pongo mío, es como se dice que hay que tocar. O sea, ya sabemos cómo va todo esto, ¿no? Pero esa gran duda que muchas veces aparece cuando no nos planteamos de que realmente qué es la interpretación, ¿no? Exacto. Bueno, lo que pasa que, perdón, Agustín, lo que pasa que pasa bueno, ustedes lo saben, ¿no? Como yo, pasa con algunas obras que son obras tan pedidas en los concursos, en la prueba de oposición, que dejó de ser la obra para ser una obra pedida en un concurso, en una prueba de oposición. O sea, es como una locura lo que nos pasa a los músicos. Por ejemplo, ¿no? Tomo de lo que sé. El quinto concierto de Mozart para violín, ¿no? El quinto concierto de Mozart para violín, que es una maravilla de concierto, es una belleza increíble, muchas veces ha dejado de ser el quinto concierto de Mozart para hacer la obra que todo el tiempo se pide en todos los concursos. Entonces el alumno deja de estudiar Mozart para estudiar una obra que se pide en los concursos. Con lo cual se pierde la maravilla de Mozart. ¿Se entiende lo que digo? O sea, pensando en el concurso, se pierde a Mozart. Claro. Y esto pasa con muchas obras que son una maravilla en sí misma, pero como siempre se las pide en los determinados concursos o pruebas de oposición, el músico dejó de entender que ahí hay una obra musical en general extraordinaria
y la pasó a pensar como una puerta de acceso a una orquesta o a otra orquesta o a lo que sea. O sea, la obra dejó de ser arte y pasa a ser una llave para. Y entonces los músicos dejamos de hacer música. Y cuando uno se puede correr un poco, de si después la tengo que tocar en una prueba o en otra, digo, cuando uno se puede correr un poco de entrar uno a las orquestas y vuelve a focalizarse en Mozart y en qué es lo que esta obra me dice y en qué puedo yo decir con esta obra, bueno, ahí aparece un mundo que siempre estuvo ahí, pero que yo no lo vi por estar viendo otra cosa. Si quieren, hago otra pregunta Dale, de, vamos de por otro ahí. alumno. Esta es de Julián, que toca el clarinete y el saxo, y es de Comodoro Rivadavia. Tiene varias, pero yo voy a elegir una que me parece como bastante interesante, que es cómo volver a conectar en el momento de una presentación cuando algo nos saca de la conexión. Por ejemplo, un error técnico o alguna eventualidad externa a uno, ¿no? Como que él estaba pensando en eso. Está buenísima la pregunta. Es que yo creo que pensémoslo como de esta manera, ¿no? Vamos a pensarlo de esta manera. Imagínense que voy de paseo a un lugar que me encanta. Cada uno puede elegir el que quiera, ¿no? Voy de paseo a un lugar que me encanta y que estoy ansioso por ir, ¿no? Qué sé yo, digo, la cancha de River, no se imagina. Bueno, cada uno puede poner lo que quiera. Y mientras voy caminando en el paseo que me encanta, me tropiezo y me tambaleo un poco. ¿Cuánto tiempo me quedo pensando en ese paso que tropecé? Digo, un concierto es lo mismo. Si en un concierto yo voy a conectar, digo, y para ir a conectar debo haber estudiado mucho para conectar. Bueno, el error, claro que nadie lo desea, pero bueno, pasó. Digo, estoy conectado, estoy haciendo lo que amo. Ahora, claro, si yo voy a un paseo que me encanta, pero voy no con el objetivo de estar conectándome con lo que pasa, ¿no? Disfrutando de lo que pasa, voy con el objetivo de nunca tropezar. Claro, el primer tropiezo ya me dejó afuera. Los músicos a veces partimos de una base tan falsa que es imposible llegar a una conclusión verdadera. O sea, no hay ningún problema en alguna nota equivocada o en más de una nota equivocada. El gran problema es si yo estudié para no equivocarme y ese fue mi mayor objetivo. Porque si ese fue mi mayor objetivo, incluso si no me equivoco nunca, ¿qué tipo de música hice? O sea, ¿dónde hubo música? Lo que pasa es que, insisto, uno lo piensa en el concierto. ¿Qué hago en el concierto? No, en el concierto voy a hacer lo que estudié. Si nunca estudié para conectar, en el concierto no voy a conectar o voy a conectar aleatoriamente. La conexión se estudia. ¿Qué le decís a un alumno que le cuesta conectar con una emoción en particular? Por ejemplo, tengo una alumna que no se enoja nunca. Entonces, ¿No se enoja nunca en la vida o no se enoja nunca en las obras, Sandra? y en las obras no aparece, así que infiero que y en la vida me parece que es sumamente, siempre está como de buen talante, como que no hay, pareciera que no hubiera un gris, entonces Uh-huh. cada vez que abordamos alguna obra con más temperamento, Uh-huh. se queda a mitad de camino. Bueno, lo que pasa es que, claro, cuando uno encara la música desde esta perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva en donde me propongo comprometerme con lo que estoy haciendo, por supuesto que la música termina siendo una llave hacia mi interior, ¿no? Las obras me proponen, ahora voy a contar una cosa personal que a veces cuento, pero que me parece interesante. Las obras me proponen, a veces las obras son como un espejo de aquello mío que no acepto, no veo, no me parece bien, ¿no? Digo, yo siempre me acuerdo que era todavía bastante joven, tenía 20 y pico de años y tuve que estudiar Pájaro de Fuego de Stravinsky, ¿no? En las clases de dirección orquestal, ¿no? Lo que yo estaba haciendo en ese momento.
Y a mí me parecía que era una música superficial, miren, ¿no? Qué persona, qué joven tan, bueno, tan soberbio, ¿no? Digo, me parecía que era superficial porque era puro ruido, decía yo, ¿no? En aquel momento. Y entonces, bueno, me vinculaba desde ese lugar, ¿no? Me vinculaba desde el desagrado, desde la crítica, ¿no? Porque, bueno, siempre yo he sido mucho más brahmsiano, mucho más bajiano, ¿no? Incluso beethoveniano. Entonces, bueno, ahora cuando un día dije, bueno, no puede ser que todo el mundo, o mucha gente, la gran mayoría, considere a Stravinsky un gran compositor y a mí me parezca superficial y que yo tenga razón. Digo, algo me está pasando acá. Y me puse a indagar qué pasaba con Pájaro de Fuego, con Consagración, ¿no? Digo, qué pasaba con muchas de las obras, mucha de la música de Stravinsky, sobre todo la que me parecía más superficial, y me di cuenta que en realidad lo que me pasaba es que era una música muy agresiva y que yo rechazaba mucho mi agresividad. Entonces, cuando yo rechazaba mi agresividad, rechazaba la música que era como aquello que yo rechazaba. Digo, a veces, y tomo la pregunta de Sandra, el alumno que no se puede enojar, o el alumno que no se puede entristecer, o el alumno que no se puede alegrar, no se puede conectar con la música que expresa esas emociones. Muchas veces en las clases que damos, o en las clases que doy o que damos, muchas veces nos pasa esto. Y bueno, ¿cuántos recursos tengo yo como docente para ayudar a mi alumno primero a validar sus emociones y después a conectar con sus emociones y después a pasar estas emociones hacia el sonido? Bueno, va a tener que ver con cuántos recursos tengo yo para hacerlo yo como músico, ¿no? Sí, y yo añadiría también, como docente, ¿cómo puedo mirar a mi alumno y acompañarle a través de la música como ese punto de inicio a través de la obra, de acercarle a ciertas emociones para su propio desarrollo personal? No solamente poner un programa de obras para un desarrollo técnico, que también, por supuesto que también, si aquí no se excluye la técnica, aquí se incluye. La técnica es súper importante desde esta formación, desde esta escuela. O sea, es fundamental, pero no es el objetivo. O sea, no es el objetivo. Entonces, plantearnos también como docentes el cómo puedo acompañar a la persona, a mi alumno, si no tiene tan validado lo que es el enojo, a lo mejor ponerlo en un programa, una obra, donde pueda acompañar el enojo. No exigirle que toque el enojo. No exigirle. No, O sea, porque no además, exigir la obra. no porque además, digo, los músicos, en general los músicos pensamos las cosas al revés. Digo, cuanto más chico mejor, ¿no? Si tiene 8 años y ya toca, no sé, la sonata no sé qué, mejor. En realidad, digo, si un chico tiene 8 años y toca la sonata no sé qué y realmente tiene un talento técnico extraordinario, mejor, bárbaro, buenísimo, pero es evidente que una persona de 8 años, hay un montón de vivencias que no tiene en la vida. Entonces digo, hay un lugar en donde, ok, si es rápido, mejor, porque tiene más recursos técnicos, tiene más posibilidad de desarrollo. Pero hay otro ámbito en donde uno necesita vivir una vida para poder conectarse. Siempre me acuerdo de un director uruguayo, pero que dirigía mucho en Argentina, que decía, dirigí un montón de veces la Quinta Sinfonía de Beethoven y recién ahora siento que puedo entender algo. Claro, decía, porque ahora tengo 45 años y entonces ahora viví un montón de cosas que cuando la dirigí por primera vez, que tenía 15, no había vivido. Entonces digo, cuando la música es una mera búsqueda técnica, bueno, claro, cuanto más joven mejor. Pero cuando la música es la expresión de una vida, bueno, cuanto más vida tengo, mejor, porque más puedo expresar, ¿no es cierto? Esto es válido Sí. también para aquellos que dicen, bueno, estudio 8 horas por día y después no tienen una vida de relación y realmente vos ves que hacen agua por todos lados en lo comunicacional, digamos. Entonces, a lo mejor toca como máquina, que sería uno de los tipos de intérprete que vemos en tu escuela interpretativa. Sí, porque además, digo, Sí. y no estamos diciendo que no hay que estudiar 8 horas, ¿eh? Ni estamos diciendo que no hay que, no sé cuánto hay que estudiar, digo. Digo, a veces hay que estudiar 15, no 8, a veces hay que estudiar una, o a veces no hay, digo, no sé cuánto hay que estudiar. Lo que sí es que la receta de hay que estudiar 8 horas por día, en general me deja culpable. Digo, en general me siento culpable porque si tengo que estudiar 8 horas por día, cuando empiezo a no estudiar 8 horas por día, empiezo a sentir que me debo horas, ¿no? Que debo horas de estudio
y la deuda se me hace impagable, ¿no? Entonces digo, siempre he puesto el parámetro afuera, siempre el parámetro puesto en lo que debo ser. La música es un acto individual y es un acto interno, es un acto interno del sujeto. El sujeto se vincula con una obra y después expresa algo. No es un deber ser hacia afuera. No Luego solamente también con el hay una tiempo de cosa, estudio, ay, nos pisamos. Nos Caro, adelante, pisamos. Caro. voy a oficiar de maestro de ceremonia. Caro y después Agustín, dale. Dale. No, pensaba en relación a lo que decía Sandra, no solamente con el tiempo de estudio, sino que todo lo que me rodea tiene que ser música, ¿no? Incluso todos mis amigos son músicos, todos los libros que tengo son Exactamente. de música, todo lo que me rodea, voy de vacaciones y me voy con el instrumento. Tal cual, tal cual. Tengo que ir a conciertos, ¿no? Digo, tal cual, tal cual. Es que muchas veces los músicos nos pensamos como músicos y no como personas que hacemos música. Los músicos somos personas, las vivencias que van a las obras son las vivencias que tienen que ver con la persona, el amor que tengo por una persona, la ruptura de la pareja con esa persona, la pelea con mi amigo, la alegría por los logros. Digo, lo que hacemos los músicos, ni siquiera los músicos, los artistas, lo que hacemos los artistas es traducir en un lenguaje artístico lo que nos pasa como personas. Y si no tenemos vida en donde nos pasan personas, no tenemos manera de volcar nada a nuestro arte. O sea, nuestro arte termina siendo una cáscara técnica vacía de nada que estamos contando. Y entonces ahí, aunque toquemos maravillosamente bien desde un punto de vista técnico, no nos sentimos realizados. Y ojo porque las orquestas y los coros están llenos de personas que tocan muy bien y que no están realizados como músicos. Digo como maestro de Sí, ceremonia, dale, Agustín. sí, era un poco también de que cuando hablamos desde esta mirada, cuando yo lo he comentado con compañeros y demás, una cosa que llama mucho la atención es mirarse como persona, donde se incluye el aspecto psicológico. Y es como ese, wow, y es dar en la formación, cuando hablamos, cuando los compañeros, los músicos que le apetecen luego y que se animan a estudiar la escuela de interpretación emocional, donde también se incluye el aspecto psicológico en una serie de nociones y el descubrir, el tratarme como esa persona, mirarme no solamente como la parte que está tocando, ¿no? Sino esa voz que tengo dentro, el ir detectándome todo eso, y eso llama también mucho la atención, por lo menos a mí me ha pasado cuando estoy hablando tanto con compañeros, dentro del ambiente, porque nunca se ha hablado, nunca se habla, nunca se comenta, nunca se dice, ¿no? Y solamente nada Sí, más que el tocar y el tocar, ¿no? sí, a ver, el aspecto psicológico hemos hablado, volveremos a hablar y hablamos y es súper importante porque, por supuesto, si no me trato bien, obviamente esto suena. Digo, uno toca como es. Entonces, por supuesto, si no aprendo a tratarme bien, a respetarme, a ser amoroso conmigo, de alguna manera u otra esto se ve en el escenario, o se ve en mi carrera, o se ve en mis vínculos musicales, digo, de alguna manera u otra se ve. Eh, por eso el tratarme bien, el aprender a respetarme, a respetar mis tiempos es, bueno, yo diría fundamental. Eh, lo que sí me importa mucho, complementando esto que estamos diciendo, es entender que eh, los músicos en la educación formal solemos tener una carencia cuanto a manera de abordar una obra. Lo que pasa es que es como un poco difícil porque como estamos tan acostumbrados a abordar las obras sin un método de abordaje interpretativo, no nos damos cuenta de la carencia. ¿Se entendió? O sea, es como siempre estamos abordando las obras, o casi siempre, sin un método interpretativo, no nos damos cuenta de la carencia. Yo diría, es como si ahora viniera alguien a proponernos estudiar un instrumento sin un método técnico. Como si nos dijera, no, no hagas técnica, no te preocupes, va a salir. Cualquier músico más o menos serio le diría, bueno, pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque todos, de una manera u otra, todos los músicos, tenemos
una escuela técnica a la que, o más de una, de la cual tomamos, a la cual respondemos, etcétera, etcétera. En la perspectiva interpretativa es inconcebible el vacío que hay. Claro, como todos hemos sido educados y somos educados todavía en ese vacío, en general no nos damos cuenta. Pero el vacío se ve, y lo podemos notar, en la cantidad de músicos de diferentes niveles y muchos de ellos con un altísimo nivel técnico que no disfrutan en el escenario. Porque uno ve la realidad y uno se da cuenta, con la cantidad de gente que ha estudiado 5, 10, 15 años, que ha desarrollado una cantidad inconcebible de método técnico, de destreza técnica y de herramientas técnicas, ¿cómo esa gente no está feliz de la vida tocando en el escenario? No está feliz de la vida por algunas cuestiones, pero una de las cuestiones fundamentales es que no tiene una manera metódica de abordar una obra desde la perspectiva interpretativa. Y es tan difícil expresar esto porque es como hablar de algo que no se conoce, pero que la persona lo expresa a través de un sinsabor en el escenario. Entonces, cada vez que uno no se plantea qué quiere hacer con la obra, qué quiere decir con la obra, cada vez que uno no se plantea esto, es como si estuviera yendo al escenario sin estudiar técnica. Y obviamente en el escenario la va a pasar peor. Casi, Mauricio, me das un poquito el pie para la otra pregunta que Dale. tengo, que es de Julián, que es guitarrista y que es de Salta. Y él pregunta lo siguiente, ¿no? Dentro de la interpretación emocional, si la conexión emocional se busca después de haber resuelto todas las cuestiones técnicas de la obra. Se busca a la vez. Se busca Sí. mientras. La conexión emocional se busca cuando uno escucha una obra que va a tocar. Digo, se puede buscar desde el principio. Es como imaginarme cómo amueblar mi casa. Entro, ¿no? Digo, me compro una casa. Tengo una sala de 4x4. La sala está vacía. Yo la voy a amueblar. Ahí ya empiezo a pensar qué quiero hacer en cada espacio. Cómo me gustaría, ahí ya me empiezo a imaginar. Acá me gustaría leer, acá me gustaría, no sé, una cinta para hacer gimnasia. Digo, ahí me empiezo a pensar viviendo en la casa. Y en base a eso, voy comprando el sillón, la televisión, la cinta, no sé. Voy comprando aquello que necesito para vivir la casa como quiero. Con la obra debería pasar lo mismo. Uno escucha una obra que va a estudiar, aunque todavía no la haya tocado en absoluto, pero ya la escucha, voy a escuchar una versión, voy a tocar la sonata Kreutzer de Beethoven, ok. Bueno, la voy a estudiar. Bueno, a ver de qué se trata. Puedo agarrar la partitura y empezar a leerla, puedo chapucearla un poco, puedo escuchar versiones, pero ya mi escucha no es inocente. Ya mi escucha es, ¿qué voy a querer hacer acá? Después probablemente la analice y pueda pensar más profundamente, pero ya la escucha puede ser, ¿qué voy a poner acá frente a la ventana? O sea, uno ya empieza a estudiar emociones desde la primera escucha. Y en base a eso va armando la versión. Los músicos a veces lo pensamos al revés. Primero tengo que tener todas las notas y después tengo que empezar a pensar qué quiero decir. Sí, para mí es una locura. Un poco la idea de que cada vez que yo entiendo un poco más la obra y voy sabiendo qué quiero que dice la obra ahí, con qué emoción me estoy conectando, pues la técnica misma se va refinando. O sea, se va haciendo así. No es toda una cosa primero y después paso. Exactamente. ¿No? Como a la vez, como una cosa tiene que ver con la otra y ahí se va armando. Porque además si es una cosa primero y después paso, en general no pasó nunca. Siempre tengo que limpiar más la técnica, siempre tengo que limpiar más la técnica, siempre tengo que limpiar más la técnica. O sea, en general nunca llega el momento en donde, bueno, voy a ver qué pasa con la emoción. En general, antes llegó el concierto o el examen. En general es lo que me pasaba cuando armaban los programas en el conservatorio, ¿no? Una vez Sí. que ya tenía todo armado, y ahora viene la parte de, no, tenés que rendir, ya está, Y y ahora claro, vamos tenés a que armar otro rendir programa. y después te que armar otro programa, tal cual, sí, tal cual. Uh-huh. Bueno, vamos a tener que ir terminando, ¿no? Me parece. Uh-huh. No sé si tenemos alguna más. Dale.
Bueno, pues estaría bien Dale, comentar un poco cómo las personas que quieran sumarse, ¿no? Porque ahora en agosto empieza el siguiente sí, módulo y demás, un sí, poco sí. cómo podrían, ¿no? Sería interesante que se comentase un poco, ¿no? Sí, está bueno, Para está poder bueno. A unirse. ver, nosotros tenemos una formación de interpretación emocional que son 2 sábados por mes, 3 horas por sábado, donde tenemos una clase de teoría y una clase de análisis y una clase de lo que llamamos interpretación emocional, ¿sí? Las clases de teoría y de análisis la da mi equipo y la clase de interpretación emocional la doy yo. O sea, un sábado las 3 horas la doy yo, otro sábado se dividen en 2 módulos de 1 hora y media. Y es todo por Zoom, o sea que cualquier persona de cualquier lugar del mundo que esté interesada puede acompañarnos, ¿sí? Puede inscribirse. Requisitos, bueno, ser músico de cualquier tipo de nivel, puede ser nivel más inicial, puede ser, digo, tenemos en la formación nivel inicial, profesionales, profesores, tenemos de todos los colores. Y también tenemos de todo lugar del mundo. A ver si me ayudan, vamos a nombrar algunos países, bueno, de Argentina obviamente, de España obviamente, de México, México, temas Honduras, Honduras, Ecuador, Puerto Rico, Chile. Chile ha eh, pasado también, Chile. Chile, sí, o sea, tenemos de muchísimos lugares. Y la verdad que tenemos un lindísimo grupo. Algunas clases se hacen por niveles, o sea, el nivel uno en una clase, el nivel 2 en otra, y la clase de interpretación emocional se hace todos los niveles a la vez, que nos gusta mucho porque, bueno, compartimos muchas vivencias y las vivencias uno se da cuenta que independientemente de los lugares y los niveles, y son muy parecidas, sí, son muy parecidas. Así que ahí en Mm. general damos unas buenas vueltas. Y también en la clase de interpretación emocional, en cada clase alguien toca, aunque sea por Zoom, y trabajamos un poco lo específico de la expresión de las emociones en la obra. Eh, como digo, es de marzo a diciembre, pero hay una inscripción en agosto para los que se quieran inscribir y empezar en agosto. Nos pueden mandar un mail a sintonía.email@gmail.com. Sintonía.email@gmail.com y ahí vamos a estar muy, muy contentos de recibirlos y si quieren, de recibirlos también en la formación. Y por supuesto también con el grupo de profesores, si alguien, con el grupo de docentes a nivel personal, si alguien quiere tener información, nosotros encantados, tanto en España, en Argentina y demás, nosotros podemos estar informando si ven que a lo mejor o se le ha olvidado el mail o lo que sea. Si tienen nuestros Sí, contactos, sí, seguro que nosotros podemos o acá también estar mismo. informándole a todos. O acá mismo al Instagram pueden mandar un mensaje y demás, ¿sí? Después tenemos, y ya con esto cerramos, para los que solo quieren trabajar una problemática de miedo escénico y no quieren hacer toda la formación, pero quieren trabajar lo que les pasa con el miedo escénico o la ansiedad escénica, que es lo mismo, ¿sí? Tenemos clases grupales y clases individuales de miedo escénico. Todo es por Zoom, porque es como lo más práctico, ¿sí? Y tenemos varios horarios, así que quien esté interesado también nos puede mandar un mail o un mensaje por aquí consultando y ahí estaremos súper contentos. Bueno, si les Una pregunta parece, una pregunta muy dale. importante. ¿Uno de Boca puede hacer la formación? No, la gente de... No, sí, también puede hacer la formación la gente de Boca. Estaremos también gustosos de recibirlo, ¿sí? Gustosos de recibirlo. Uf, vale. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, les agradezco un montón, estoy contento porque hoy pudo sumarse Sandra, sí, que había intentado un par de veces, y Caro, que fue la primera vez que está, y es la primera vez también que estamos, que somos 4, sí, aquí en este Somos cuatro. espacio, ¿sí? Ujú. Así que, bueno, les agradezco un montón, les mando muchos abrazos y nos estamos viendo prontito. Abrazos para todos, que tengan lindo fin de semana. Bueno, chao, chao. Adiós. Chao, Chao. chao, chao.